hacer por lo que viene en este tiempo, hermanos, ¿verdad? Y el pensamiento y el propósito, usted y yo tenemos un propósito, hermanos, que no lo hemos cumplido o no nos hemos esforzado, hermanos, pero es necesario, hermanos, ¿verdad? Es necesario cumplir el propósito, hermanos. Ahora vamos a ver en esta enseñanza cómo Pedro, hermanos, ¿verdad? Pedro, conociendo el propósito del cual el Señor venía a hacer, va y lo lleva frente y le dice: Señor, que no sucedan esas cosas. Por eso el Señor lo agarra y le dice lo que le dijo, hermanos, ¿verdad? Enojado le dijo, ¿por qué? Porque es un propósito, hermanos, lo que el Señor hizo. Era un propósito, hermano. Así también como ahora nosotros, hermanos. Se imagina, hermanos, que en este tiempo usted le digamos: Señor, no vengas por tu iglesia. Es como lo que le estaba diciendo Pedro, hermano. No, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que cambiar y decirle: Señor, sí, porque Él dice que va a venir por su iglesia. No sabemos cuándo, dice, Él va a venir como ladrón en la noche. Y yo y usted no se lo podemos impedir, porque Él ya lo trazó. Él ya está trazado el día que Él va a venir, hermano. Simplemente yo y usted tenemos que cambiar. Tenemos que estar listos y preparados para cuando Él venga por su iglesia, hermano. Nosotros no le podemos decir eso, hermano, porque se imagina, si a Pedro le dijo eso, ¿qué nos dirá a nosotros, hermano? No podemos detener lo que ya está trazado. Ella no le va a poner más a la Biblia ni le va a quitar más. Lo que dice la Biblia se va a cumplir, y lo que dice va a tener que pasar tarde o temprano. Lo que tarde o temprano, lo que sí, yo y usted nos tenemos que poner a cuentas con el Señor y prepararnos para cuando Él venga nos encuentre listos para irnos con Él, hermanos. Listos para irnos con Él. Y dice: Jesús muestra su gloria a los suyos. Y con esta enseñanza, hermano, vamos a ver 3 puntos. Dice: reconocer la igualdad de Jesús con el Padre y el concepto que Dios tiene de su Hijo. Fortalecer la fe de los discípulos respecto a la misión de Jesucristo en la tierra. Y demostrar al mundo entero la realidad de la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos. Dice: el esplendor de la gloria de Jesús manifestado en la transfiguración preparó a sus discípulos predilectos para enfrentarse a la escena de la muerte del Señor. 2 hechos totalmente opuestos entre sí, pero que integraban los extremos de la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Fueron el anuncio de su muerte y la escena de su transfiguración. El primero causó una tristeza muy profunda y un marcado desaliento entre los discípulos, pues el maestro les anunció abiertamente que le era necesario ser maltratado y muerto por los líderes de los judíos. Pero Jesús, consciente de la susceptibilidad de sus seguidores, 6 días más tarde los llevó a una montaña de Cesarea de Filipos, y tomando a 3 de sus discípulos, fueron a un punto muy alto y les mostró parcialmente su gloria. Tan importable fue este hecho para ellos que 60 años después Juan aún recordaba con entusiasmo y firmeza de fe esta experiencia transformadora. Nosotros también hallamos mucho significado en este peculiar milagro. Nos enseña cómo Jesús puede llevarnos a una cumbre esplendorosa en nuestra vida cristiana, con el fin de prepararnos para cuando tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte. Nos prepara el corazón para reconocer la verdad incontrovertible de que Jesús no solo es divino, sino que es igual al Padre en esencia y majestad. Arribar a la conclusión de que Jesucristo es Dios es suficiente para que lo adoremos, le sirvamos y lo proclamemos a todo el mundo. No es así,
como la vida del creyente va entre tribulaciones y victorias, entre momentos alegres y tristes, entre cumbres y valles, la madurez cristiana consiste en ser firmes y resignados ante los sucesos tristes y sobrios, frente a la euforia de los momentos de felicidad, hermanos, ¿verdad? En los momentos de felicidad. Pues vamos a continuar. Yo no me acuerdo en quién me quedé, pero creo que me falta el hermano Rubén en esta. Sí, le tocó al hermano Israel y al hermano Alex. El hermano Rubén, y después va a ser una mujer, hermanos. Así es que, hermano, para que no diga luego que no lo miro, hermano. No, así cuentan. Gloria a Dios. También. Gloria a Dios. Dice en el inciso, anunció la necesidad de su humillación y su muerte. Esto lo dice 8, 31 al 33. Jesús no había querido revelar ante a sus discípulos la dura verdad de su muerte inminente. ¿Sería acaso por considerarlos incapaces de poder recibir semejante información? O tal vez se debió a que nunca antes había oído de labios de ellos una confesión como la que pronunció Pedro. Esto lo dice en Mateo 16, 16. Por revelación divina. En todo caso, aquí aprendemos mucho. Se nota el tacto del maestro en cuanto a la naturaleza y la profundidad de las enseñanzas que iba colocando en el corazón de sus seguidores. Pero ahora, después de haber definido claramente su identidad como el Hijo de Dios viviente, ya era tiempo de hablarles de su muerte. Mateo dice, desde entonces, desde la confesión cristológica y la revelación de su divinidad, Jesús comenzó a explicarles que le era necesario morir en la cruz. Una exposición prematura de este tema podría haber causado desaliento en muchos. Cuán cuidadoso es el Señor con las cosas que nos hace saber, pero aún con todas esas precauciones, los discípulos no estaban preparados para dicho anuncio. Podríamos hacer aquí una pregunta. Respuesta fácil. ¿Cuándo está una persona preparada para recibir la noticia de que un ser querido se acerca al momento de su muerte? Y mucho menos si se trata de un grupo como el de los discípulos y todos los que seguían a Jesús, que veían en él la única esperanza para sus males en aquel mundo de engaño y de dolor. Pedro, el más expresivo de todos, tomó aparte al maestro y comenzó a reconvenirle. Mateo dice que Pedro regañó al Señor con las palabras: ten compasión de ti, como si Jesús estuviera atentando contra su propia vida. Contra su vida o pensando en un acto suicida para culminar su carrera. De ahí la fuerte reprensión contra Pedro, la igual es idéntica a la que Jesús usó para desechar las ofertas tentadoras y maliciosas del diablo en el desierto. Esto habla en Mateo 4:10. Tengamos cuidado de no dejarnos usar por el enemigo pensando que estamos agradando al Señor con lo que hacemos y decimos. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues aquí la introducción de este tema ya la dijo el hermano, que cómo nosotros vamos a llegar diciéndole al Señor lo que tiene que hacer, ¿verdad? Muchas veces se nos ha enseñado y se nos ha dicho que es conforme a la voluntad del Señor. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención y es el final donde dice, tengamos cuidado de dejarnos usar por el enemigo, pensando que estamos agradando al Señor con lo que hacemos o decimos. ¿Por qué? Porque desde que yo empecé a caminar con el Señor, yo me acuerdo que alguna vez algún hermanito me dijo que cuando el Señor llama la atención, cuando el Señor reprende, cuando el Señor liberta, cura, sana, lo hace con amor, no lastima. Amén. Y si lastima, él mismo te da el consuelo en ese momento, ¿verdad? Y hay muchos que todavía no conocemos ese don,
que hablamos y hablamos y hablamos, pero en realidad estamos agradando al Señor o no estamos agradando a nosotros mismos. Digo, y la palabra primeramente viene para mí, ¿verdad? En mi vida, porque tenemos que evitar todo ese tipo de cosas para que no seamos reprendidos, así como reprendió a Pedro. Porque imagínate cómo nos veríamos hoy nosotros llegando a decirle al Señor, oye Señor, no, esto está mal, mira cómo ves. Está queriendo dar orden de nosotros al Señor, cuando Él en su palabra nos dejó bien estipulado cómo quiere que vivamos, qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Y por otra parte, pues, aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque siempre es necesario aumentar nuestra fe. Porque siempre hay momentos donde nuestra fe baja, donde nuestra fe desafortunadamente mengua, y ahí es donde el Señor se hace presente en nuestra vida, ¿verdad? Porque se lo decía Pablo, yo me gozo en tu debilidad, cuando tú eres débil yo me fortalezco, yo salgo a relucir en tu vida, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, de cada uno de nosotros, que le demos el lugar, el tiempo y el espacio para que Él pueda dominar nuestra vida, para que Él pueda enderezar nuestras veredas y para que Él nos pueda llevar al arrepentimiento, al convertimiento y al fortalecimiento de nuestra fe, para poder seguir creyendo en sus promesas. Que lo decía ayer mi hermanito Alex, es el mismo Dios de ayer, de antier y de hoy. No va a cambiar, ¿verdad? Y entonces Él nunca va a cambiar su decisión. Lo que tenemos que hacer es apegarnos a su voluntad, porque si queremos seguir haciendo nuestra voluntad con nuestra propia prudencia, siempre vamos a tener problemas en nuestra vida cristiana. Siempre vamos a terminar siendo criticados por lo que hacemos. Eso es todo, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, como dice aquí, ¿quién de nosotros, verdad, va a poder aguantar cuando nos viene una noticia o nos empiezan a decir, verdad, me voy a ir? Nosotros, ¿verdad? Los apóstoles en ese momento, cuando el Señor les está diciendo esto, hermanos, ellos ya se habían acostumbrado a Él. Ya le habían agarrado amor. Estaban, hermanos, tenían una esperanza en Él, pero la esperanza que ellos pensaban que tenían era diferente, hermanos. El Señor les había dicho que no iba a durar con ellos. Ellos hubieran querido, hermanos, que el Señor hubiera estado con ellos siempre, que no se hubiera muerto, que hubiera estado en todo momento y todo, pero ya estaba escrito. Ya estaba hecho así, hermanos, ¿verdad? En la vida de nosotros, ¿a quién de nosotros no nos va a doler que nos digan nuestros mismos padres, que no sabes qué, me queda tanto tiempo? Nos va a doler, hermanos, esto duele. Y a los apóstoles nosotros nos podemos a poner en cuenta, les dolió en el corazón. ¿Qué podían, hermano? Yo pienso que si a mí yo estuviera entre ellos y que el Señor me estuviera, yo lo único que lo hubiera ido a agarrar nomás, hermanos, a abrazar. Señor, este es el momento último del cual yo voy a, es lo que me hubiera, yo digo, lo que hubiera yo hecho. Yo no le hubiera dicho nada, hermano, no hubiera salido palabra de mí. Porque en ese momento a veces no salen las palabras cuando están pasando esas. Lo que tú quieres es agarrar, abrazar a alguien que te ayude, hermano. Yo pienso que es lo que yo hubiera hecho en su lugar. Lo hubiera ido a abrazar, Señor. Y no decir palabras, hermano. Porque a veces, hermanos, como dice ahí, las palabras a veces que sacamos o decimos no son correctas. Como fue Pablo, como fue Pedro, hermanos. Y referente, hermanos, sabe, el Señor habla. El Señor habla duramente a la iglesia, siempre lo ha hablado. Y no va a ser ahorita la excepción ni nada. ¿Por qué? Porque la iglesia de este tiempo es la misma de hace tiempo, es la misma de Dios. Siempre el Señor ha usado palabra dura a veces. ¿Para qué? Para que entendamos. ¿Cuántas veces al pueblo en el Antiguo Testamento el Señor no fue duro con su pueblo, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces es necesario la palabra dura en nuestras vidas para que nos despierte, para que nos haga ver una realidad.
Él ya nos habló en amor, el Señor con su muerte nos habló en el amor. Pero va a venir palabra dura para aún a nuestra vida. ¿Para qué? Para enseñarnos, para que despertemos. Porque a veces estamos sentados y pensamos, hermano, que todo está en calma, que todo está bien. Ya nos vamos con el Señor y a veces no es cierto. Esa no es la realidad de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se tiene que levantar. Nos tenemos que levantar para gloria y honra del Señor, hermanos. A veces no confundamos con que el Señor habla duro y después nos va a contentar. No, a veces no va a suceder así. Va a haber tiempos donde sí, hermano, pero va a haber tiempos a donde nos va a hablar duramente para que entendamos. Pónganse en su lugar como padres de hijos. Yo tengo a mi hijo, yo a veces le hablo duramente para que me entienda. Ese es el pensamiento, para que entienda y comprenda lo que yo le estoy diciendo es una verdad. Pero llega un momento que a veces sin querer queriendo yo le hablo duro y ahí es diferente. Ahí es donde yo no le estaba hablando y yo le hablo duro por X y después le digo, ¿sabes qué? Si no le hablo voy y le digo, lo agarro y todo, y lo agarro, hermano, pero es diferente. Pero cuando yo quiero que él me obedezca, cuando yo quiero que haga las cosas bien, yo voy y le digo duro, le hablo duro, nunca le pego, pero sí le hablo duro. ¿Por qué? Porque solo así él puede entender y comprender y puede traer un resultado. Porque si yo siempre nomás le estoy hablando de amor y estoy mirando lo que está haciendo mal y estoy mirando que él va en un camino diferente y yo le sigo hablando de amor, ¿qué va a decir él? No se va a enderezar. Va a estar pensando que lo que él está haciendo está bien. Mi papá me está apoyando. No, el Señor no apoya ni nosotros apoyamos. El Señor habla para que yo y usted nos enderecemos en este camino a veces. No siempre va a tratar el Señor así, que nos va a dar duro y al rato nos va a abrazar y todo eso. No, a veces no, hermano, a veces nos va a hablar duro y así nos va a dejar para que yo y usted entendamos y comprendamos que el Señor está hablando a cada uno, está hablando a nuestros corazones, a nuestra vida. Porque si todo fuera de amor, hermanos, así no es. El amor es, el Señor por amor dice que Él murió en la cruz, por usted y por mí, porque éramos pecadores, éramos malos. Y Él es amoroso y todo eso, hermano. Muy aparte, si me regaña, tal vez al rato Él me va a abrazar, pero apartemente. Él nos va a reprender siempre, hermanos, cuando Él tenga que reprender. Cuando Él tenga que enseñarnos. Y luego nos vamos a enojar y no nos va a gustar. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos nosotros que estamos bien. A veces creemos que estamos en el mismo camino. Y a veces la palabra nos da en todo, pero tenemos otro concepto nosotros, hermanos. No agarramos la palabra para nuestra vida. Y es cuando vemos esas cosas, hermanos. Cuando vemos esas cosas y no, hermano, la palabra de Dios, si nos habla duro, papá, es para que entendamos y comprendamos. Aún, hermano, si yo estoy bien recto delante de Dios, si yo estoy haciendo su voluntad, aún a mí me va a hablar duro. ¿Para qué? Para hacerme ver de que si yo estoy bien, que siga en lo bien, que siga escuchando a Él y que siga guiándome por Él. No crea que porque yo soy perfecto o todo eso y todo no me va a regañar el Señor. Sí, Él nos regaña a todos. ¿Para qué? Para que aún en nosotros, estando arriba, hermanos, comprendamos que Él es el que nos guía, que Él es el que nos enseña y que Él es el que nos manda. ¿Para qué? Para que no se nos suba, hermano, la altura. Aún para eso nos regaña el Señor. Aún para eso entendamos, hermano, no, a veces no confundamos la palabra de Dios ni nos pongamos, hermano, después pasos bonitos y todo eso. No, hermanos, así no es la palabra de Dios. Aún al que está perfecto, hermanos, también. ¿Usted cree que a Pedro el Señor no le dio su palabra también? Sí, a todos. Aún vemos a Pedro lo que le dijo, hermano, lo dejó en vergüenza el Señor, hermano. Sí fue duro con él. Delante de los 12 discípulos le dijo esto, hermano. ¿Qué sintió Pedro? ¿Qué hubiera sentido usted? Yo, hermanos, verdaderamente me pongo a llorar, hermanos. Caigo ahí llorando por lo que el Señor me hubiera dicho, hermano.
con lo que le dijo a Pedro era para caer, hermano, llorando de vergüenza, de como fuera. Y como dice aquí, hermanos, ¿verdad? En este punto principal te dice, a veces dice, va, me gusta esto de que dice, de ahí dice, va, dice, Pedro, el más expresivo de todos, tomó aparte al maestro y comenzó a reconvenirle. O sea, el hermano lo empezó a reprender, Pedro, dice en otra escritura, hermano, diciéndole, Señor, pues que no te suceda esto, Señor, que no hagas eso y todo eso, hermano. Por eso era de esperarse lo que el Señor le dijo. Por eso le dijo eso, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, hermanos, mire lo que en el versículo 16, 13 dice, yo se lo voy a, o búsquelo, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hermanos, ¿verdad? Y viene esta enseñanza donde, mire, hermanos, donde Pedro viene de ver eso, de decirle, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Dios. Las escrituras dicen que tú vas a venir a morir, que tú vas a morir, que tu sangre va a perdonar nuestros pecados. Sabiendo Pedro, hermano, lo que el propósito de cuál el Señor venía, porque no era primerizo que ellos lo supiera, ya las escrituras lo habían hablado. Lo habló Isaías, lo habló Ezequiel, lo hablaron muchos profetas que iba a venir el ungido de Dios, que iba a venir el Hijo de Dios y que iba a morir en esa cruz. Pero sabe, hermano, pero mire, después de ver milagros, Pedro, después de ver los milagros que hizo el Señor, se suponía que Pedro estaba bien fortalecido hasta ese momento, del cual le dijo, no, Señor, tú eres Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Quiere decir que estaba, y después viene y le dice al Señor que era necesario, y viene Pedro y le dice, Señor, no hagas eso. No hagas eso, tú no puedes hacer eso, tú tienes que quedar con nosotros. Por eso el Señor le dice ahí en esa enseñanza, en esa escritura, hermanos, ¿verdad? Donde le dice ahí, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Verdad? Entonces, mire, hermano, y así como Pedro, hermano, mire, a veces nosotros, Pedro venía de ver la gloria de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, salimos de aquí viendo la gloria de Dios, hermano, viendo al Señor. Mire, la gloria de Dios, salimos alegres, gozosos, porque el Señor estuvo con nosotros, porque escuchamos palabra, porque levantamos la mano y todo eso, hermano. Pero que cuando salimos allá afuera, es lo mismo que Pedro cuando salimos allá afuera. ¿Qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos con nuestra vida? Aquí, hermanos, sí salimos. Pedro venía bien lleno del Espíritu Santo. Venía, hermanos, de ver milagros y todo. No, tú eres el Cristo. Y luego, hermanos, dice unas palabras que no venían al caso. En cuál ve el Señor, estamos aquí, ¿en qué te podemos ayudar? Mira, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que te fortalezca, porque tú ya traes un compromiso, tú traes un propósito y todo eso. Pero a veces, hermano, el enemigo usa a las personas aún, hermano, porque ahí lo usó a él. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios ya estaba trazado, como cuando Satanás dice que en el desierto, ¿verdad?, quiso impedir el propósito de Dios, y aquí aún Pedro también lo quiso hacer como igual, hermano, impedir un propósito de Dios.
Por eso le dije, hermano, nosotros, hermano, que es como si digamos, Señor, no vengas todavía porque no estoy listo, o no vengas porque no, ya es un propósito, ya está planeado, ya está listo en la Biblia, ya nomás el Señor está esperando, hermano. Y Él va, como le dije en la semana pasada del sueño, dice, Él viene, ya trae un juicio para el que quiso y el que no quiso. Ya no hay otro tiempo ni nada, ya está el tiempo listo. Ya nomás la iglesia de Cristo se tiene que alistar para la venida del Señor por segunda vez. Es que yo lo veo de esta manera, a ver si yo puedo, como lo comprendo yo. Ellos no entendían lo que dice el inciso Abraham. Ellos no entendían en la lógica de Dios, porque antes de eso, Él les había dicho, yo seré entregado, a mí me van a entregar los hombres, yo voy a morir. Pero, entonces en su mente de ellos no podían comprender eso, porque incluso, como dice, tenían miedo de ¿verdad? Como nosotros si se nos muere un familiar, el miedo es una naturaleza de nosotros. Lo que dijo a Pedro, por lo que pasó con sus discípulos, que no podían comprender, muchos ahorita nosotros todavía no podemos comprender. Y luego decir por qué. Porque Cristo está muerto. No. Está vivo. Está más vivo que nunca. Amén. Él vive. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos, porque estamos vivos. Porque la promesa de Él les dijo, yo voy a morir. Y ellos no podían comprender. Por eso es que nos llevó a que vieran lo de la transfiguración, para que ellos entendieran, para que pudieran palpar un poquito, pero ni aún así pudieron entender. Como mucha gente ahora de verdad, tenemos que no vemos ahora en porque es algo que está fuera de nuestro Entendimiento. y si no estamos convencidos de que Dios, de que Cristo estuvo aquí en carne como nosotros y que murió y venció la muerte, por así decirlo. Entonces, ese es el milagro más hermoso, es la manifestación más hermosa del amor de Dios. Entonces, tenemos que estar aquí y tenemos que verdaderamente creer, o sea, tener esa convicción y decir, wow, o sea, nosotros somos más afortunados, porque ellos iban caminando con Cristo y iban aprendiendo en el caminar. Lo tocaron, ellos estuvieron aquí, pero cuando Él les dijo, ellos estuvieron. No, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? Dice, no, yo les voy a dejar el Consolador, que es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Y después cuando lo vieron, no es como el otro que decía, no, yo no creo, yo necesito meterle mis dedos para ver si es cierto. La incredulidad es la naturaleza de nosotros. Pues es que nosotros tenemos que primeramente convencernos a nosotros mismos. A nosotros mismos para decir, a mi alma, que creen en ti, Señor, haz que mi fe para poder entender esto. Amén. Pero y ahí Amán me dice, y le dice, ¿por qué, Pedro, por qué no pones tu mirada en las cosas de arriba? Y no en las de los hombres o en las del mundo. Y mire, hermano, a veces, como no queriendo, eso a veces nosotros, hermano, como estaba diciendo, no hemos puesto la mirada allá arriba. Como dijo mi hermano, no la hemos puesto. ¿Por qué? Porque es necesario poner la mirada allá arriba, hermano, no aquí. Y a veces nosotros tenemos una mirada allá arriba, pero tenemos una mirada en este mundo. Y por eso a veces, ¿por qué, hermano? Esas dos enseñanzas se juntan. ¿Por qué a veces no cambiamos? Porque nuestra mirada, nuestro propósito, nuestra vida todavía no está allá arriba con Dios. Porque no hemos comprendido ni entendido que lo que nosotros buscamos es espiritual, ya no mundano, ya no carnal, lo de arriba espiritualmente. Y es lo que nos hace falta a nosotros, hermanos, a veces buscar lo espiritual, lo que nos va a salvar. Por eso más adelante vamos a ver cuando los lleva allá arriba. Dice hermano, somos muchos,
los que como Pedro tenemos momentos maravillosos, como por ejemplo cuando nos reunimos para la adoración y escuchamos su palabra y cantamos con gozo y declaramos nuestra fe. Somos muchos, hermanos. A veces nosotros aquí, hoy aquí estamos. Podemos ver la gloria de Dios, podemos sentir la gloria de Dios, hermano. Pero sabe, hermano, cuando salimos allá afuera es diferente. A veces nuestra vida cambia, nuestros hechos cambian delante de Dios, porque no somos los mismos a veces. Dice, pero tristemente en el día a día vivimos de forma inconsciente con lo que aprendemos en el tiempo de adoración. A veces vivimos inconscientemente con lo que hacemos en el tiempo de adoración, hermano. Lo que hacemos cuando estamos aquí, hermano, le adoramos a Dios, cantamos a Dios, escuchamos su palabra y hacemos tantas cosas. Allá afuera nosotros deberíamos de salir a hacer lo mismo, hermano. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se adora al Señor? En obediencia. No siendo diferentes, sino siendo como hijos de Dios, actuando como hijos de Dios. Inconscientemente a veces hacemos y aún decimos cosas que no podemos decir ya. Y yo en esta semana yo lo estuve leyendo, yo la leo por lo regular los domingos y los miércoles es cuando tengo tiempo, después ya no, hermano. Y mire, hermano, yo me pongo a veces en la palabra. Y luego digo, ¿qué voy a hacer? Y mire, yo me di cuenta, 3 errores cometí de lo que dice la palabra. Inconscientemente salen de la boca, no son groserías ni nada, pero a veces de la boca salen hechos, hermanos, que delante de Dios no son buenos. Ahora le voy a decir, bueno, yo soy el único pecador porque yo las cometo, tal vez usted no. Pero yo se lo estoy diciendo en mí. Yo me puse que en los 5 días ni actuar, ni decir mi mirada, y cometí 3 errores con mi boca. Entonces, ese es el significado. Nosotros debemos de tener sabiduría, entendimiento, que ya no somos los mismos. Tenemos que ser diferentes. Estamos haciendo una diferencia. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia que se está guardando, que se está apartando, que se está santificando, que se está limpiando para gloria y honra de Dios. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? Apartándonos de esas cosas. Empezar a usted a ver su vida, empezar a decirse, Señor, empiezo que veamos nuestra vida. Que seamos sinceros con nosotros mismos. Que veamos los errores para cambiar. Que la Biblia nos enseñe a ser día a día diferentes. Yo por eso lo dije, yo leí, yo me puse y cometí. Y no porque lo haya planeado ni nada. Porque cuando los hice dije, wow, lo que decía la palabra de Dios, sin querer, queriendo. Hermano, es que también muchas veces también cometemos errores y decimos, no, pues vamos a reconocer que lo cometimos, pero lo vemos y así estamos. Que vamos a reconocer nuestros errores, pero no cambiamos. Entonces eso también es pecado, porque o sea, lo volvemos a hacer y también pues no es agradable para Dios. Sí, hermano, no somos más perfectos que Pedro, ni menos perfectos, pero si estamos aquí es porque queremos cambiar. Si estamos aquí es porque tenemos un propósito y que en el propósito del cual nosotros tenemos, su vida y mi vida tiene que cambiar. Porque el Señor no va a venir por una iglesia sucia. Él dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se haya preparado, que haya cambiado, que haya querido irse con el Señor. Y la iglesia es usted y yo. Pero a veces hay muchas cosas en el mundo, a veces vemos a nuestra familia que no cambia, a nuestros hijos que no cambian y nos desanimamos. No, hermano, mire, el que tiene que cambiar es usted y yo, primeramente. Para poder cambiar al mundo tenemos que cambiar yo y usted. Para poder decirle a alguien que hay salvación, tenemos que salvarnos yo y usted. Para poderle decir a alguien que guarde y que se cuide y que todo eso, tenemos que cuidarnos nosotros. Es tiempo de que la iglesia
iglesia de Cristo empiece a agarrar la cruz de Cristo, hermano. Es eso de la cruz que va a hablar, porque si no agarramos la cruz de Cristo, no vamos a entender el significado de lo que dice la cruz de Cristo. Así como los apóstoles no entendieron el significado de la cruz es llorar, sufrir, ser muertos. Es lo que le decía el Señor: miren, yo les estoy diciendo lo que va a pasar conmigo, pero también les estoy enseñando que puede suceder lo mismo con ustedes. Por eso aquí estoy diciéndoles que tienen que entender que la cruz es de sufrimiento. Ahí pusieron el sufrido, Señor Jesús, es de sufrimiento, y es lo que ellos no estaban entendiendo, y a veces yo y usted tampoco lo entendemos, hermano, que el caminar con Dios no es de estar así nomás esperanzados, no, Él es esperanza, pero para el que está haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que tenemos que tomar tarde o temprano la cruz de Cristo. Tenemos que sufrir, sí. Tenemos que llorar, sí. Vamos a pasar tribulaciones, sí, pero para eso está Cristo en su vida, para en ese momento que lo fortalezca a usted, para que en ese momento lo levante, para que en ese momento te diga: no estás solo, yo estoy contigo, yo te estoy ayudando a llevar esta cruz, yo te estoy ayudando a fortalecerte, yo te estoy ayudando a que la carga no sea dura. Ese es el propósito de tener a Dios en nuestra vida. Dice la gente del mundo: bueno, en el mundo, hermano, pasan las cosas y como lo quieras lo haces, a lloro, pues te pasan las cosas y continúas y todo eso. Pero la diferencia en nosotros es que Cristo está con nosotros y Él nos ayuda a caminar adelante. No es que no nos van a pasar las cosas, sí nos van a pasar, pero Él está para ayudarnos, para levantarnos, para secar nuestras lágrimas, para fortalecernos. Esa es la diferencia de tener a Dios y no tener a Dios. Porque en el mundo te las ves como tú quieres, pero en Dios no, porque Él nos fortalece, porque Él nos ayuda, porque Él es el consuelo, Él es el que nos ayuda, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que entender y comprender, hermanos, que vienen años nuevos, viene un año nuevo. Pero, ¿vamos a ponernos en los zapatos del Señor ya? ¿O vamos a seguir como el año pasado? ¿Huyéndole a la cruz? ¿Huyéndole a nuestra salvación? ¿Huyéndole a nuestra realidad? ¿Escondiéndonos de nuestra realidad? No haciendo caso de lo que el Señor nos dice. Dice ahí, entonces, ¿qué haremos? Le dijeron, dice, escuchen, oigan al Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Escuchemos al Señor. Pongámonos ya en la dirección de la cual nosotros estamos. Sabemos el camino ya, porque sabemos que Cristo es, pero ¿estamos ahí? ¿O queremos estar ahí? Es cosa diferente. Va a haber tribulación, sí, va a haber problemas, sí, pero yo y usted nos tenemos que esforzar ya, porque si no nos esforzamos, hermano, no va a pasar nada en su vida ni en mi vida. Esto es de trabajar, esto es de ir a la guerra. Estos de valientes, de ir a la guerra ya, hermanos, de que yo y usted nos pongamos la armadura de Dios y vayamos a buscar, a pelear nuestra salvación con temor y temblor. No nos estemos esperanzados en el Señor, hermanos, que aquí venga a levantarnos y todo eso. No, Él ya pagó con su sangre en la cruz, derramó su vida por usted y por mí. Ahora a nosotros nos toca luchar por nuestra salvación. Ahora a nosotros nos toca esforzarnos, ser valientes y tomar la cruz y ir adelante por nuestra salvación. No por la salvación de nadie. Aquí yo no voy a llevar la salvación de mi familia. Mi familia va a tener que tomar también su propia cruz. Va a tener que también esforzarse y ser valiente.
Pero a veces aquí estamos, dice, no cambio a mi familia, Señor, no cambias. Y nosotros no cambiamos tampoco porque estamos ahí nomás llorando, diciéndole, Señor, no has cambiado a mi esposa. El Señor te dice en esta mañana, ¿y cuándo quieres cambiar tú? ¿Y cuándo vas a cambiar tú? ¿Quieres que cambie a tu familia? Cambia primeramente tú, para que tú seas la luz en tu casa, para que seas la sal en tu casa. ¿Qué me pones en mis manos para que yo pueda cambiar a tu familia? ¿Qué me estás poniendo en mis manos para que yo pueda trabajar? ¿Qué me estás poniendo en mis manos para que yo pueda hacer mi voluntad en ti? Nada, porque a veces, hermano, estar aquí o venir aquí, pensamos que estamos en las manos del Señor. No, a veces no es así, hermano. A veces nomás venimos, Irma, a veces, mire, hermanos, que el Señor reprenda, pero a veces estamos aquí pensando que somos religiosos, pero hacemos religiosidad a veces nosotros mismos estando en la casa de Dios, porque pensamos que estamos bien y no estamos bien, porque el Señor nos habla y no entendemos lo que Él nos está diciendo, porque Él nos está hablando y no queremos escuchar, porque Él nos está diciendo y no queremos hacer. Pero sí a veces nos espantamos. ¡Oh, qué dura palabra! El Señor, mira, nos hablaste, es duro, pero ¿a dónde está tu amor? Ese es el amor de Dios. Esa es la palabra dura. Dice que el Señor al que ama corrige y con vara también. Pero a veces, ay, Señor, nos hablas duro y tu palabra dice que hablas duro, pero también después hablas con amor. No, hermano, a veces no es siempre así. Pero siempre agarremos la palabra de Dios, estemos bien o estamos mal, gocémonos con la palabra de Dios. Digamos, Señor, qué bonita palabra, Señor. Mira, si me hablaste, me voy a componer, porque tu palabra dice que de lo que escuche, yo haga para mí. No de lo que escuche me olvide de eso. No, de lo que yo escucho voy a hacer mi vida. No del que escucho ya. No, no. Esté bien o esté mal, la palabra me va a ayudar. Dice, pero tristemente en el día a día vivimos de forma inconsciente con lo que aprendemos en el tiempo de adoración. A veces escuchamos el mensaje de Dios, pero muchas veces, mire hermano, mire lo que va a escuchar, hermanos. Dice, a veces escuchamos el mensaje de Dios, pero muchas veces atendemos el mensaje del diablo y no el de Dios. ¿Por qué dice esto aquí, hermano? Porque muchas veces, sabiendo que el Señor nos está hablando, sabiendo que el Señor nos está diciendo que obedezcamos, y salimos de aquí según obedeciendo, y cuando vamos allá desobedecemos. ¿Y quién es el padre de la desobediencia? No es Dios, porque la obediencia viene de allá arriba. Y la desobediencia está aquí en este mundo. Entonces, si yo y usted estamos aquí para obedecer y vamos allá y desobedecemos, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A Dios? No. Y si venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios y no la hacemos para nuestra vida, ¿a quién estamos a quién estamos obedeciendo? ¿O con quién nos estamos yendo? No nos estamos yendo con Dios, porque cuando yo y usted pongamos la palabra en nuestra vida, cuando yo y usted empecemos a comprender, cuando yo y usted empezamos a poner la obediencia en nuestra vida, empezamos a poner las cosas que dice, es cuando yo y usted vamos a empezar a poner la mirada allá arriba en las cosas de Dios. Pero cuando yo y usted hagamos estorbo de esa palabra, cuando yo y usted la tiremos a la basura, quiere decir que vamos a hacer las cosas de este mundo. Y en este mundo no está Dios. Porque creo que dice la palabra que el dueño de este mundo ya saben quién es. No es Dios. Dios está. Por eso él dice, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las del hombre ni las de abajo. Y se los dijo a esos, y yo y usted tenemos que poner, si de allá viene la obediencia, obedezcamos. Si ella dice, si de allá viene esto, porque la palabra de Dios no es de aquí, es de allá arriba. Porque Dios está allá arriba y de allá nos las ha mandado. Que haya caminado el Señor en este mundo pecaminoso y todo eso era necesario. Pero Él era santo. Él era santo, hermano. Él vino, es santo, Él es santo. Él vino, pero a ser humano, ¿para qué? Para enseñarnos que sí se puede vencer.
que somos más que vencedores, porque Él venció, dice la palabra. Pero empecemos, hermanos, empecemos a tomar conciencia de cada uno de nosotros. Que si nosotros, hermano, mire, hermano, hoy estamos aquí desde la mañana, vamos a salir gozosos y todo eso, hermano. Pero si nosotros empezamos allá afuera a desobedecer, a hacer las cosas que no están escritas aquí, entonces, hermano, al que estamos obedeciendo es al de allá, no al de allá arriba. Es que, hermano, empecemos a entender la palabra de Dios y empecemos a caminar con la palabra de Dios. Solo así, hermanos, vamos a cambiar. De otro modo no, hermano. Pensando que aquí venimos y que allá vamos a hacer los mismos, olvídese. Aquí mismo en la casa de Dios somos los mismos de allá afuera. La diferencia es de que aquí escuchó la palabra de Dios y la guardó en su corazón. Esa es la diferencia. Pero este tabernáculo de 4 paredes está aquí en este mundo y al rato va a ser destruido. Pero el que no va a ser destruido es usted y yo si buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Porque nosotros vamos a resucitar el día de mañana para gloria y honra de Dios. Tenemos que empezar a ver esta realidad, hermanos. Tenemos que empezar a hacer la iglesia de Dios. La iglesia apartada, la iglesia sin mancha y sin arruga, como le dice la palabra de Dios. Ya no atendamos, hermano, a lo de afuera, atendamos a lo de Dios. Es tiempo, hermanos, de que empezamos a tomar conciencia de que a quién estamos sirviendo y a quién queremos servir. No podemos servir a 2 amos, como dice la palabra de Dios, porque el Señor nos va a vomitar el día de mañana. Y Él mismo dice, hermano, que Él no nos puede ayudar, estamos aún en medio. Dice, más vale que seas frío, más vale a que estés en medio. O eres frío o eres caliente, dice, pero no puedes estar en 2 pensamientos. El pensamiento de Dios es celestial, el pensamiento del otro es mundano, es delicioso, es de lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Dice, a veces escuchamos el mensaje de Dios, pero muchas veces atendemos el mensaje del diablo. A nuestros malos deseos, diciendo y haciendo lo que es desagradable a los ojos de Dios. Aunque disfrazado con apariencia, porque desobedecemos, dice, los mandamientos de Dios, cayendo en pecados, disfrazados de religiosidad, pudiendo ser buenos que otros y juzgando a los demás. ¿En dónde, dice, está nuestra mirada? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? El mensaje de la cruz nos lleva a considerar las cosas de Dios y no las del mundo. Aunque nos lleva a eso, hermanos, entendemos verdaderamente, hermanos, tenemos que empezar a pedir sabiduría al Señor, entendimiento, hermanos. A veces no es el mensaje que sea malo. A veces, hermanos, no es el mensaje que sea malo. A veces somos nosotros mismos cerrando el corazón a la palabra de Dios. Cerrando el corazón a la palabra de Dios en nosotros mismos. Porque si nosotros abriéramos el corazón a la palabra de Dios, ¿cuántas veces el Señor Jehová no le dijo al pueblo, abran su corazón ¿para qué? A recibir la palabra de Dios, a recibir lo que Dios quería que hacer. Pero el pueblo dice que tenían corazones, ¿qué? Duros. Corazones malos, duros, dice. De piedra, hermanos, dice, y todo eso. No, hermano, empecemos a abrirle el corazón a Dios. No a nosotros, hermanos, no al pastor, no. Cada uno va a tener que buscar su propia salvación. Cada uno de nosotros va a tener que esforzarse. Cada uno de nosotros va a tener que buscar las cosas de Dios. Es tiempo, hermanos, es un año nuevo. ¿Qué queremos para nosotros mismos? ¿Qué queremos hacer con nosotros mismos? A veces no sabemos ni qué queremos nosotros estando en la casa de Dios, hermano.
Usted me va a decir, hermano, está equivocado usted porque aquí estoy en la casa. Sí, pero el estar aquí en la iglesia no quiere decir nada. Es cómo yo y usted nos comportamos, cómo son nuestros frutos delante de Dios, cómo es nuestra vida delante de Dios. Esa es la diferencia de un hijo de Dios, hermanos. ¿Cómo se comporta con el Señor? ¿Cómo nos comportamos con el Señor? Vamos a continuar, hermanos. Vamos a leer ahora del 9. Vamos a leer del 9 del 2 al 13, hermanos. Alguien que lo tenga que lo lea. Sí, de Marcos 9, del 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ninguno lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, al oír. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiéndose ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Cuál leyó, hermanos? ¿El B leyó? Ok, sí. Gloria a Dios, hermanos. ¿A quién le toca, hermanos? A ver, el B. No dudamos que este anuncio de Jesús se empezó a propagar entre todos los seguidores del Maestro. Esto indudablemente provocó comentarios e interrogantes entre ellos sobre si realmente Jesús sería el Hijo de Dios. Él respondió con las 4 declaraciones finales de Marcos 8. En el primer lugar, se dice ser discípulo es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Maestro muy de cerca. Segundo, se hace ver que el que quiere salvar su vida la pierde, y el que la pierde la salva. En tercer lugar, se declara que en su venida el Señor se avergonzará del que se avergonzare de él en este mundo. Finalmente, Jesús declaró que algunos tendrían el privilegio de ver la manifestación preliminar del reino de Dios en la transfiguración, con el fin de afianzar la fe de sus discípulos después de aquellas desalentadoras declaraciones. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos al monte alto, y ahí se transfiguró delante de ellos. Hay 3 detalles importantes aquí. 1, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Mateo 17:2, lo cual era una vislumbre de su gloria celestial. Número 2, con él estaban Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Lucas del 9 al 30, del 30 al 31, los cuales representaban la ley y la profecía. 3, el tema que trataba era su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas de 9:31. El único medio para consumar la redención. Con esto comprobamos que el milagro de la transfiguración tenía como fin fortalecer la fe de los discípulos en cuanto a la persona y obra de Cristo y la necesidad de su muerte redentora. Amén. Entonces, pues aquí nada más recalcar lo que venimos hablando, lo que el maestro nos viene pues enseñando, de que era necesario de que ellos supieran, que tuvieran esa manifestación para poder entender que era necesario que él muriera, exactamente. Y a mí me encanta cuando porque lo leemos, lo hemos leído muchas veces sobre nuestros vestidos que se van a transformar. De hecho, esta ropa, no, sino vamos a ser como que revestidos, pero de algo hermoso, de algo que hasta no podemos, algo luminoso, algo hermoso. Qué bonito. Entonces, ellos vienen y bajan, y otra vez dudan, ¿verdad? El contexto de todo esto, ¿verdad? Dudaron, aún y cuando vieron lo que vieron, ¿verdad? Pedro le dijo, no, le dijo que no muera, que no pase, que no suceda, ¿verdad? Que no se suceda eso, libra de, o sea, y ahí es cuando Jesús le dice de Satanás algo así, ¿no? Le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque al no creer, al no tener esa fe, era necesario, pues. Era necesario. Jesús sabía que iba a morir y que su muerte no iba a ser agradable, pero tenía que hacerse la voluntad de Dios. Y como dice el hermano maestro, nosotros somos llamados a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo. Y no es fácil, no es algo agradable. Esto tenemos que ya entenderlo. No es agradable. Vamos a tener sufrimiento, vamos a tener tribulación, ¿verdad? Por eso es que algo bien bonito que hablan en su palabra, le dijo a Josué cuando iban, esfuérzate y sé valiente. Dos palabras que hablan de que necesitamos esforzarnos y necesitamos ser valientes. No temas, también. Exactamente, no desmayes, no temas, esfuérzate, sé valiente. O sea, todas esas palabras por algo las está diciendo. Porque necesitamos llenarnos de ese coraje, de esa fuerza para poder llevar la cruz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, transfiguración es cambio. Él subió, mire, después los regañó. Yo creo que, ¿cómo te dice esa palabra ahorita? Los vio tristes, tal vez desanimados, sentados, tal vez tirados y todo eso por el regaño que les dio. ¿Quién no se iba a poner así con eso de que le dijo, hermano? Hasta yo creo, como le digo, los vio tristes y todo eso. El Señor, como es, dijo, no, yo tengo que fortalecerlos nuevamente, porque ellos necesitan, ¿verdad?, estar fortalecidos. Entonces, ¿qué dice? Que los tomó. ¿A quién? A Pedro, a Santiago y a Juan. No porque él tenga hijos predilectos, no, hermanos. Pero dice la palabra que ellos sobresalían un poco más entre los 12. Los llevó. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted ha leído la palabra, dice que después, cuando el Señor ascendió, ellos fueron los que se levantaron, ellos fueron los que empezaron a abrirle el camino nuevamente para la prédica. En el libro de los Hechos lo dice. Entonces, ¿qué dice? No, los tengo. Entonces los lleva. Dice, transfiguración es un cambio de vida, hermano. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo nosotros vamos a ser transfigurados? Si la palabra nos está cambiando. Las enseñanzas nos están cambiando. Los milagros que hemos leído nos están cambiando. La fe que hemos escuchado nos está cambiando.
Todo lo que hemos leído es una transfiguración de palabra, porque la palabra dice que ella cambia, liberta, transforma. Nos cambia nuestra vida que éramos antes a una vida perfecta ahora de parte de Dios. Nosotros estamos, hermanos, estamos siendo transfigurados. Nos estamos dejando que el Señor transfigure nuestra vida pasada por una moderna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí está, mire, Pedro fue el líder de los apóstoles después de la muerte de Jesús. Santiago fue el primer apóstol que fue martirizado. Y Juan fue el único que acompañó a Jesús al pie de la cruz. Y fue el primero que creyó en la resurrección de Jesús. Por eso, hermanos, él necesitaba, hermanos, levantar a 3 para que guiaran a los otros 9, para que en todos juntos, unánimes, hicieran ahora la iglesia de Cristo cuando él ya no estuviera, hermano. Él pudo haber dicho, bueno, ahí quédense, yo voy a orar. Pero no dijo, vengan conmigo, los llevó. Mire, ¿qué les llevó a ver, hermano? Que usted se pone a pensar cuál fue ¿por qué los llevó allá y todo eso? Mire, lo que les quiso enseñar el Señor al llevarlo hasta arriba es que la iglesia de Dios, que el pueblo de Dios va para arriba. Está en las alturas, no está aquí en el mundo. Primero lo llevó a las alturas, lo llevó. Y luego vieron, dice, la gloria de Dios. ¿Qué les estaba mostrando? El día que ustedes quieran cambiar, el día que ustedes tengan la mirada hacia arriba, estas cosas, el día que estén conmigo allá, es lo que van a ver. La gloria de Dios es lo que vamos a ver. El día que nosotros estemos con el Señor, vamos a ver a todos aquellos profetas transfigurados, o sea, de otras realidades, no mundanamente, sino brillosos, como decía ahí la palabra, hermano. Y es lo que nosotros, el Señor, les quiso enseñar a ellos, hermano, que poner la mirada en las de arriba es diferente a las de aquí abajo. Porque cuando se pone la mirada para arriba, vemos la gloria de Dios. Cuando ponemos la mirada aquí en este mundo, vemos el desastre que está en este mundo, hermano. No es gloria, la gloria viene de allá arriba, viene del Señor. Eso les quiso mostrar. Pero aquí hay un poquito más, hermano, ¿sabe? Dice que cuando lo llevó, vieron al Señor diferente, transfigurado y todo eso. Oyeron la voz del Padre que decía, a él es mi hijo. En la otra dice, él es mi hijo adorado, en cual tengo complacencia. Cuando fue bautizado, porque decía, a él escúchenlo. A él dice, este es mi hijo, a él escúchenlo. ¿Por qué? Mire, hermano, ellos vieron lo bonito. ¿Quién de ustedes, hermanos? Mire, yo les voy a poner una cosa. Muchos de aquí, cuando sienten la presencia de Dios en su vida y cuando Dios los tiene bien su presencia, hermano, usted quiere despertar de la presencia en donde está. A los que han mirado la gloria, usted quiere, cuando usted, hermanos, en las alabanzas se mete y usted está bien metido allá y todo eso, usted quiere que se acaben las alabanzas. No, usted quiere seguir. Cuando usted está en la presencia de Dios, no quisiera que eso se fuera, hermano. Usted quisiera que la presencia estuviera todo el día, toda la semana y todo el mes y todo el año, hermano. ¿Por qué? Porque estar en la presencia de Dios, se ve la gloria de Dios, se ve un cambio en usted en ese momento. Estar en la presencia de Dios, hay un cambio en ese momento en usted, hermano. Se va al viejo carnal, se ve todo y entra en un gozo con su Señor. Usted sale fortalecido, sale diferente, hermano. Ellos no querían bajar de allá arriba. ¿Por qué? Porque en cuanto bajaran, iban a venir nuevamente al mundo, a ver las cosas del mundo. Y esa es la diferencia de nosotros, hermano, que nosotros siempre tenemos que, o queremos seguir estando con Dios y estando mirando las cosas del mundo. Puede pasar. Pero con esto, hermano, es más mejor ver las cosas de Dios, lo espiritual, donde hay gozo, donde hay alegría, donde usted cree en su Señor y su Salvador. Eso es lo espiritual, hermano.
Pero tristemente el Señor dijo, bueno, vieron mi gloria, vieron lo que les va a esperar, si ustedes son victoriosos, si ustedes quieren, ahora vayamos al mundo, vean la realidad. No es lo mismo, hermanos, la gloria que el mundo. Allá no hay tristeza, allá no hay nada, aquí está todo eso. ¿Qué estuvieron mirando los tres apóstoles? A Dios en persona, escuchar la voz del Padre, ver al Hijo y ver a todos aquellos que han pasado, que han sido mártires en esta vida, que han querido buscar a Dios, ahí lo vieron. ¿Para quién les dijo eso? Para que ustedes también lo deseen. Para que ustedes sepan también que si ustedes toman la cruz y me siguen y triunfan el día de mañana, van a estar aquí también con Elías y con Moisés y con Dios y con el Hijo de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque dice la palabra que cuando bajó Pedro y Juan y todo, traían otro pensamiento, vinieron con otra decisión, vinieron con otros pensamientos. Ahora sí que allá el Señor los transfiguró su mente, las decisiones, vinieron con otros deseos, aprendieron, hermanos, que para ver la gloria de Dios hay que tomar la cruz. Eso fue, para ver la gloria de Dios hay que hacer la voluntad de Dios. Dijeron, si quieren ver estas cosas, si quieren ver la gloria, si quieren ver lo que han visto para siempre, entonces vayamos allá abajo, tomemos la cruz y síganme, vamos a la batalla, vamos a la guerra, que esto sí se puede hacer, que esto se tiene que realizar. Es lo que les dio a entender en palabras. ¿Quieren esto? Vayamos a la pelea, porque aquí nomás nos vamos a gozar, pero allá abajo está la guerra. Allá abajo está la batalla. Allá abajo es donde está la decisión que va a tomar usted y yo. Allá abajo es donde está el querer o el no querer. Allá abajo usted va a tomar la decisión de seguirme a mí o seguir en lo que usted quiere seguir. Aquí se toman las decisiones. Aquí se toman las decisiones. Aquí usted dice, quiero o no quiero, obedezco o desobedezco. Hermano, usted mencionó algo sobre el príncipe de la potestad del aire. Y nada más quiero leer esto. Y él os dio vida a vosotros cuando andabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es importante reconocer eso y entender de que lo que está hablando nuestro maestro es lo que opera en este mundo. Ellos aprendieron, dice en el monte, que por el sacrificio de la propia vida se entra en comunión con la vida de Dios, hermanos. El Señor iba a sacrificar su propia vida, hermanos. Vino a enseñar que Él tenía que morir, que iba a sacrificar su vida, hermanos, que iba a ser muerto ahí por amor. Por amor. Y ese es el sacrificio de usted y de mí también. Hay un sacrificio que pagar. No se le olvide. Que no se nos olvide que hay un sacrificio, hermano. Y en ese sacrificio tan grande se necesita obediencia. Si no hay obediencia, no vamos a hacer ese sacrificio, hermano. Si no hay un esfuerzo, no lo vamos a lograr. Tengamos que entender, hermanos, que para hacer lo que el Señor estaba mostrándole a ellos y para que el Señor nos muestre a nosotros, debe de haber obediencia en su vida y obediencia en mi vida. Someterme a la voluntad de Dios y ahora hacer lo que Dios quiere que yo haga. Dejarme guiar por el Espíritu Santo en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. Si no obedecemos, hermanos, no hay